En este video vamos a entender por qué es tan importante cumplir con todos los requisitos que se tiene para poder presentar un deducible en una declaración de renta, en una declaración del IVA y aún en unos aportes a la seguridad social. Si quedase alguna inquietud o quisiera escribirnos algo, en las descripciones puede hacerlo abajo y estaremos ayudándole a comprender bien este tema que es importante. Para que un costo o gasto sea deducible en los impuestos, en el impuesto de renta, en el impuesto del IVA, por ejemplo, es necesario cumplir con los requisitos legales todos. La ley establece 3 requisitos esenciales. El primero, que sea necesario. El segundo, que sea proporcional. Y el tercero, que guarde relación con el ingreso. Pero eso no es todo. Si usted un costo o un gasto de su organización valida que cumple con estos 3 requisitos, tenga en cuenta que un ente de fiscalización, llámese DIAN, llámese UGPP, porque también lo puede hacer para las personas naturales, podrá validar otros elementos adicionales para aceptar ese costo o ese gasto en sus declaraciones. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Que esté respaldado mediante una factura electrónica o documento soporte electrónico para cuando demandamos bienes y servicios de los que están en el régimen no responsable del IVA. Recuerde que él no está obligado a facturar, pero yo que compro sus productos, yo que recibo sus servicios, hago la factura por él mediante el documento soporte electrónico. Debe estar respaldado en nómina electrónica, debe estar con las debidas retenciones en la fuente. Cualquiera de estos elementos que estoy mencionando, si el ente de fiscalización no lo encuentra cumplido, le puede invalidar a usted el costo y el gasto y ya vamos a ver qué significaría eso. ¿Qué otra condición? Que haya un contrato. Si estoy presentando un arrendamiento, un mantenimiento, pues debe estar respaldado también en un contrato entre las partes. Debe haberse acatado el tema de bancarización, que el pago se haya hecho a través del sistema bancario, que le llamamos bancarización, que también se cumple cuando alguien toma un efectivo y lo envía a depositarlo al beneficiario, a quien le emitió la factura por el bien o por el servicio. Eso también es bancarización, pero debe conservar ese comprobante de depósito donde usted valide que el beneficiario recibió en sus bancos ese recurso. Y también debe haberse hecho el tema de los acuses de las facturas. Recuerde que es algo que está plenamente vigente, que cuando usted tiene de un proveedor una factura a crédito, las de contado no, pero las de crédito sí. Recuerde que en la factura electrónica está la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Entonces, si tuviese un solo día, es una factura a crédito. Y a esas facturas a crédito hay que hacerle los acuses de que usted recibió el documento, de que usted sí recibió el servicio o la mercancía y que usted no tiene ninguna objeción con esa obligación que se ha generado. ¿Por qué? Porque ese documento entonces va al RADIAN, que es un mecanismo que permite entonces a quien emitió la factura salir al mercado financiero a negociarla. El banco le puede comprar esa factura, un inversionista le puede comprar esa factura y entonces le aplicará un descuento, pero tiene liquidez inmediata. Entonces, esa es la importancia de los acuses, que esas facturas primero alcanzan el título valor, porque ahí tenemos el problema de cuando yo le vendo a un cliente y un cliente no le marca el acuse, si ese documento, esa obligación no fuese honrada, después para cobrarla jurídicamente va a tener un vacío, porque por mi cliente no haberle marcado el acuse, entonces no adquiere la calidad de título valor para un cobro ejecutivo. Pero estamos hablando entonces de nuestros proveedores. Los proveedores que me emiten facturas por bienes y servicios, les debo hacer el acuse respectivamente. Entonces, estas condiciones adicionales, ¿cierto? Hemos dicho que la ley establece 3, que sea necesario, que sea proporcional y que guarde relación con el ingreso. Pero que hay unos elementos adicionales que son también sumamente importantes
y sobre los cuales me pueden descalificar un costo y un gasto. No hacer la retención o hacerla equivocamente, no aplicar el RADIAN, no aplicar bancarización, no tener un contrato que respalde, no tener una factura electrónica, documento de soporte electrónico o nómina electrónica. Entonces, cualquiera de esos elementos me la invalida. ¿Y entonces qué pasa con que me la invalide? Que el ente de fiscalización puede decirme ese documento o esos documentos me los retira de la declaración de renta. Igualmente en la declaración del IVA, esos valores me los retira de la declaración del IVA. Lo que le lleva a usted entonces a pagar más impuesto de renta, más impuesto del IVA, además de las sanciones que se generen y los intereses. O sea que un error de estos puede llevar a un asunto bastante gravoso. ¿Y por qué la UGPP? Porque es la entidad que vigila los aportes a la seguridad social en Colombia. Entonces, el comerciante, el independiente, cada mes tendrá que validar cuáles son sus ingresos, depurarlos con los costos y gastos que cumplan con todo este rigor para lo que le quede multiplicarlo por el 40% y sobre eso aportar a salud y pensión. Entonces, si hay costos y gastos que me los descalifican, yo tendría que pagar un mayor valor en salud y en pensión porque no cumplí rigurosamente con todos los requisitos que se tienen para poder aplicar los deducibles en mis impuestos. Esto es de mucha importancia para evitar sorpresas y sobrecostos en la proyección tributaria que no estaban estimados, pero que por errores y por malos manejos me pueden llevar a asumir costos adicionales.